guztioi eta ongi etorri. Beste mai inguru bat hemen Radio Vitorian Eusko Ikaskuntzaren irratsaioan. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza en Radio Vitoria. Hoy para hablar de un gran vitoriano, un gran gasteiztarra, el arquitecto Justo Antonio de Olaguibel. Dos invitados, uno en los estudios de Radio Vitoria y la otra invitada desde Madrid. Ramón Ruiz Cuevas aquí en los estudios. Ramón, arquitecto. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Bueno, Ramón, arquitecto, no sé, arquitecto en ejercicio, y ¿nos puedes citar alguna obra que tengas propia, tuya, y que te guste, pues no sé, en esta oportunidad que te doy, destacar algo que hayas realizado? Hombre, yo no he venido aquí a hablar de mi libro. A hablar de mi libro. Pero bueno, yo he venido a hablar de Olaguibel, no sé. Pero una que te gustaría destacar, por situar a Ramón Ruiz Cuevas, ¿quién es este arquitecto que va a hablar hoy con los oyentes de Radio Vitoria? O sea, una obra mía. Una obra tuya. Bueno, pues estoy muy orgulloso del edificio bioclimático de las piscinas de Gamarra, que es un edificio de instalaciones muy sencillo y que le están dando muchos premios. Pues, no sé, es una obra humilde, pero que humilde, pues ha recibido premios, sí. Ramón. Y es que, hombre, entiéndeme la pregunta. Vamos a hablar de un gran arquitecto, pero ahora también hay arquitectos en Vitoria que trabajan en la ciudad y que hacen edificios, pues como este que has citado, ese, digamos, portal que tienen las nuevas instalaciones de Gamarra, y que está recibiendo premios por la parte bioclimática. ¿Por qué parte recibe los premios ese edificio, para entendernos los que no entendemos en la materia verde de Gamarra? Bueno, pues ha recibido por el Premio Nacional de Sostenibilidad hace año y medio, por el tratamiento del agua, el tratamiento de la iluminación natural, los materiales, la ventilación natural, siendo un edificio de instalaciones, ¿no? Uh-huh. Sobre todo por eso. Y luego pues ha recibido un premio de bloque de hormigón, otro premio. Bueno, ha recibido varios, pero bueno. Yo pienso que lo que has dicho es muy cierto, que hay un gran nivel de arquitectura en Vitoria, hay muchísimos arquitectos mejores que yo, y yo creo que cogimos la herencia del maestro Olaguibel. Uh-huh. Yo creo que eso nos ha influido. En ese sentido vamos a hablar de Justo Antonio de Olaguibel, como decías, pero para que se sitúen que estamos hablando con un arquitecto en activo, Ramón Ruiz Cuevas, y al otro lado del teléfono, como les decía, María Larrumbe, catedrática de Historia del Arte en la Universidad Politécnica de Madrid, y realizó la tesina sobre Olaguibel. María Larrumbe, Gabón, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Larrumbe, este es un apellido con origen vasco. Por supuesto, es Larumbe. Yo soy de Pamplona, con lo cual tengo origen vasco y mi apellido es de allá. Es muy frecuente en Navarra. Uh-huh. ¿Y cómo te acercas a Olaguibel? Porque me imagino que eres una estudiante más en su día, pero la tesina, ¿por qué la realizas alrededor de este arquitecto vitoriano, de Justo Antonio de Olaguibel? Bueno, yo tenía interés en realizar un tema de investigación centrado bien en Navarra o bien en el entorno de Navarra, ¿no? En el País Vasco, y entonces la época del neoclasicismo me interesó muchísimo, y bueno, ayudada por un profesor que yo tuve y que me dirigió la tesina primero y la tesis después, que fue Pedro Navascués, pues él me indicó que había en Vitoria un arquitecto interesantísimo con unas obras, bueno, de una calidad excepcional. Entonces, bueno, fui a Vitoria, estuve hablando con la archivera del Archivo Municipal, y esto me decidió a empezar la tesis de licenciatura sobre el tema de Justo Antonio de Olaguibel. Uh-huh. Tenemos un buen archivo en ese sentido en Vitoria, ¿no? Un magnífico archivo, porque conserva una documentación extensísima sobre todo la obra que se hace a finales del 18 y principios del 19, y desde luego también una magnífica archivera, porque a mí me atendió, no sé si seguirá en activo, una archivera llamada Pilar Arostegui, que fue para mí una maravilla, porque me inició en el mundo de la documentación, en el mundo de la investigación,
con una claridad y con una amabilidad verdaderamente sorprendentes y que yo agradezco muchísimo desde este momento aquí. Desde luego, personas como Pilar Aróstegui han dado prestigio a ese archivo municipal, que no es un sitio en el que los documentos descansan y son viejos y no sirven para nada, ¿no? Pues, por ejemplo, con ese archivo, Pilar Aróstegui en una ocasión me explicaba cómo el que fue alcalde Cuerda intentó llevar a un litigio al Ministerio de Defensa sobre si los terrenos donde están el hospital militar, el centro cívico de Gualde, pues tenían que ser devueltos a la ciudad o no. Claro, en base a documentos históricos, pues se puede llegar a pleitos en la actualidad, ¿no? Y es un archivo que los diferentes alcaldes pues utilizan porque la documentación es necesaria para saber pues propiedades y otras cuestiones ligadas con la actualidad ahora mismo del municipio de Vitoria-Gasteiz. Bueno, Justo Antonio de Olaguibel, ¿tiene una gran obra en Vitoria o tiene más obras en Vitoria, Ramón? Antonio de Olaguibel tiene varias obras. Lo que pasa es que la gran obra es tan impactante que eclipsa a las demás, pero tiene unas fantásticas obras, aunque no es un arquitecto de una obra muy extensa. ¿Y cómo le podemos llamar a esa gran obra? ¿Plaza Nueva, Plaza España Los Arquillos, o Los Arquillos, o qué nombre le podemos poner, o solución al salto entre el casco medieval y el ensanche? ¿Cómo hay que denominar a esa gran obra que tiene Olaguibel en Vitoria, en su ciudad? Nosotros, es importante poner un nombre a las cosas, un nombre fácil. Bueno, lo llamamos el proyecto de Olaguibel. El proyecto Olaguibel. Porque, claro, no es ni una plaza mayor, ni unos edificios públicos y privados como Los Arquillos, sino es un gran proyecto que tiene una escala que, contra más lo estudias, hoy tenemos el honor de tener a María Garumbe, que probablemente sea la persona en el mundo que más sabe de Olaguibel, pero que contra más lo estudias o más lo ves o más lo vives, más te das cuenta de la dimensión de este proyecto. Porque en el siglo XVIII, en el siglo de la Ilustración, une dos ideas representadas en dos tejidos urbanos: el tejido medieval, aletargado durante siglos, y el futuro tejido decimonónico y que es el progreso, ¿no? que es imparable, ¿no? Que, como estamos viendo, es imparable. Ese diálogo entre estos dos lenguajes lo realiza magistralmente Olaguibel en ese proyecto, ¿no? Con 3 plazas, varios edificios y... 3 plazas, dices, por Plaza La Virgen Blanca, Plaza Nueva, Plaza España y Plaza El Machete. Sí, al poner unos volúmenes o idear unos volúmenes, tú conformas unos vacíos urbanos, y entonces sin querer surgen las plazas, surgen las calles, surgen las escaleras, surgen los cantones, surgen los paseos peatonales porticados orientados al sur. Surge un montón, un catálogo infinito de soluciones urbanas en un pequeño espacio de ciudad, que es maravilloso. Es que no en otro sitio en el mundo que puedas encontrar tantas soluciones urbanas en tan poco espacio. Bueno, María, voy a intentar imaginar la Vitoria de aquel entonces sin plaza y sin arquillos. Sí que existía, quiero pensar, parte por lo menos de la Plaza de la Virgen Blanca, si no en su totalidad, y luego en la parte alta de la ciudad, ya empezando a subir, pues la iglesia de San Miguel y más arriba el Palacio de Villasuso y la iglesia de San Vicente. Todo eso sí que existía. Pero aparte de eso, ¿qué había alrededor o qué había donde está hoy la plaza y donde están los arquillos? Bueno, ahí había un terreno, un vacío, un terreno con un gran desnivel, que es lo que se conocía como el fondón del mercado, porque al parecer en este lugar abierto y sin definir arquitectónicamente, pues se organizaban los mercados de la ciudad y también se celebraban las corridas de toros. Es decir, era un lugar abierto donde había... ¿Como un descampado? Como una especie de gran descampado, sí, donde había unas fuentes, donde corrían algunos caminos, pero todo esto con un enorme desnivel y un terreno bastante accidentado. Como una cuesta, ¿verdad? Sí, como una gran cuesta. Y entonces esta zona sin definir es la que se va a elegir para trazar el nuevo edificio de lo que se llamó la Plaza Nueva en su momento.
Era un terreno libre completamente y era el único lugar posible para la construcción de una plaza nueva y a partir de ahí iniciar lo que podía ser el ensanche futuro de la ciudad de Vitoria. Existía la calle Dato, una calle que se abre, si no sé mal, pues en el siglo XIX, sí, con la llegada de la red ferroviaria todavía actual, parece mentira, ¿verdad?, hablando del siglo XIX, pero la calle Dato y todo lo que es ahora mismo el ensanche vitoriano, de ahí que teníamos, no teníamos prácticamente nada. Bueno, ahí no había nada, efectivamente hay grabados antiguos que nos presentan el estado de toda esta zona de la ciudad y entonces sabemos que al sur de esta ciudad medieval pues existía este terreno libre, no había absolutamente nada y entonces el alcalde de Vitoria en ese momento, el marqués de Alameda, que pertenecía al círculo, a la minoría del círculo ilustrado que tenía la ciudad, pues decide o piensa en la creación de una nueva plaza que solucionase diversos aspectos, diversos problemas que tenía la ciudad, entre ellos el ensanche de la misma, porque el casco antiguo, el casco medieval se estaba quedando ya pues muy pequeño y muy reducido. ¿Y qué le encargó? ¿Una plaza? ¿Y de una plaza salió la plaza, los arquillos, una solución para el Salto, salió todo? ¿Qué le encargó? Bueno, no, el marqués de la Alameda piensa inicialmente en la construcción de una plaza mayor, al estilo de las que existían ya en otras ciudades de España, ¿no? Y piensa que esta plaza mayor debería estar formada por una serie de frentes dedicados a viviendas, reservando ya uno de los frentes para la construcción de una casa consistorial, una casa de la ciudad, que como tal no existía en Vitoria, ¿no? Entonces el marqués de la Alameda, digamos, perfila muy bien una idea junto con esta minoría ilustrada, porque él ya dice que la plaza debe ser perfectamente regular, que debe ser homogénea, que tiene que tener entradas de las calles a través de la parte baja de las casas, habla de una plaza bien pavimentada en piedra, habla incluso de que en este lugar no debía haber oficios que ellos consideraban molestos, como por ejemplo los herradores, los toneleros, los curtidores, es decir, que él ya piensa en un espacio nuevo para la ciudad con unas características muy definidas y entonces encarga el proyecto a Olaguibel, porque posiblemente era la única persona, el único arquitecto en Vitoria que podía interpretar todo este deseo ilustrado, toda esta idea del marqués de la Alameda. Olaguibel era el único arquitecto en Vitoria, y no solo en Vitoria, sino en el País Vasco y Navarra, que se había formado y titulado en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Por lo tanto, era ya un arquitecto de formación, por lo menos, de prestigio. De mucho prestigio, y no solamente de mucho prestigio, una formación totalmente nueva y que había creado una alternativa al sistema tradicional de formación en el mundo de la arquitectura. Y entonces es el único capaz, el alcalde lo vio así y además era cierto, el único capaz de interpretar los deseos del alcalde y de la ciudad. Y realmente el proyecto que presenta Olaguibel es un magnífico proyecto en todos los sentidos y recoge todos los deseos y toda esta idea previa. Uh-huh. Bueno, la verdad es que 200 y pico años después impresiona, porque hay que situarse en aquella Vitoria. ¿Ustedes se imaginan la que montaríamos ahora con un proyecto de estas características? Nos pasaríamos años, décadas discutiendo. Ramón. Pues sí, la verdad es el proyecto se realizó de una forma, supongo que habría muchos problemas, llegó, de esto sabrá más María, llegó un momento en que a Olaguibel de alguna forma le rescindieron un poco el contrato antes de finalizar la obra. Así que problemas también existían entonces. Sí, pero es modélico que realmente se hizo en pocos años y la gestión realmente también fue magnífica porque las 4 alas de la Plaza España, de la Plaza Nueva, 3 son viviendas y financiaban el 4º ala, que es el del ayuntamiento, que se construyó
Así que existen aquellos modelos que en la actualidad se aplican, financiar mediante, digamos, iniciativa privada una cuarta pata que es pública. Sí, sí. No, hay muchísimo que aprender a nivel de gestión. Bueno, lo primero que aprender que, bueno, todo el proyecto que ahora llamamos de Olaguibel, bueno, él fue el alma, pero es un proyecto de toda la ciudad. O sea, interviene muchísima gente y Olaguibel pues es el más importante, pero obviamente el alcalde es fundamental, el marqués de la Alameda, un personaje ilustrado, porque es el que puso la voluntad de hacerlo, ¿no? O sea, sin ese promotor o sin esa inquietud política no se podría hacer ninguna obra. Y luego hay que aprender mucho, pues por ejemplo, de el hecho de que ese además de financiarse tenga espacios públicos bajo espacios privados como los pórticos, tenga fachadas, realmente la fachada pertenece a la ciudad, porque como servía también para hacer plazas de toros, tenía varias funciones, se alquilaban los balcones. Entonces, actualmente la propia ciudad los engalana sin pedir permiso a ningún vecino. Correcto. Porque los balcones pertenecen a la ciudad, aunque los usen los propietarios. Las esquinas de fuera se utilizaban para diversos aspectos de mercado que podían producir ruido para no molestar a los propietarios. Bueno, la plaza ha sido de circulación rodada hasta hace 4 días. Sí, sí. Bueno, han pasado 20 años, ya no sé ni los años que han pasado, ¿verdad? Pero lo hemos visto cualquiera, cómo entraban los vehículos. Sí, actualmente pueden entrar camiones, descargar y salir. Sí. Y actualmente, dentro del proyecto de Olaguibel, en la calle Mateo Moraza, siguen pasando los autobuses. O sea, el proyecto de Olaguibel sigue funcionando y funcionará siempre. Pero siempre dentro de 1000 años, porque estará, si Dios quiere, dentro de 1000 años. Los Arquillos se ha hecho pues un hotel recientemente, sí. Un bar también en Mateo de Moraza que tiene comunicación con la Balcona de San Miguel. Sí, sí. Así que es lo que dices, 200 y pico años después es una obra arquitectónica que da soluciones en el siglo XXI. Perfectamente. Y entonces te preguntas, ¿y por qué esto dentro de 1000 años seguirá funcionando? Porque sí, seguirá funcionando perfectamente. Sí, porque alguien puede pensar, esto lo tirarán y 14 escaleras mecánicas. No lo tirarán porque es una obra de arte, o sea, es una maravilla y encima funciona. Yo creo, y la respuesta es que, bajo mi parecer, ¿no?, que está hecho con la escala humana. Que eso también está muy relacionado con la euritmia del neoclásico y todo esto por hablar María. Entonces es una obra arquitectónica hecha en función del hombre y funciona perfectamente, o sea, se adapta perfectamente al hombre de ese tiempo, que era un hombre ilustrado, ¿no? Un hombre pensando en el futuro, pensando en el progreso. La verdad es que en aquel entonces seguro que fue una solución magnífica, no sé por tirar flores, pero cuando algo funciona, porque cuando no funciona, en ese sentido, María, somos especialistas en Vitoria en criticar, en eso somos muy buenos, pero cuando funciona, ¿por qué no también alabar? Pues la Plaza Nueva es el lugar junto a la Plaza de la Virgen Blanca de reunión de vitorianos. En la plaza todavía los chiquis pues juegan, incluso se les ve hasta dar a la pelota. En los arquillos, cuando llueve, la gente los sigue aprovechando como lugar de paseo o mercadillo. ¿Cuántos novios se habrán conocido en esos arquillos de la plaza? Los propios arquillos ya en Mateo de Moraza o en la Cuesta de San Francisco pues todavía siguen activos. Recientemente se nos presentaba el trabajo de la Agencia de Revitalización del Casco Histórico de Vitoria-Gasteiz, que ha iluminado esos arquillos con una inversión realizada hace unas semanas y presentada el pasado viernes. En ese sentido, parece mentira como, a pesar de los años, pues sigue teniendo vigencia, pero no para que lo visiten los turistas ni para postales, sino para vivirlo, para que haya vida en esa obra arquitectónica. María. Sí. Bueno, yo creo que desde luego fue una magnífica obra en su momento y, como vosotros decís, demuestra su perfección porque todavía sigue vigente. Pero yo quisiera resaltar la importancia de la obra en su momento, porque es lo que realmente hizo y pensó Olaguibel, ¿no? Él trazó un diseño absolutamente espectacular, magnífico, presentó unos diseños, unos dibujos cuidadísimos. Él tenía una enorme habilidad para el dibujo, siempre fue premiado por
Congreso en la Academia y realmente presentó un diseño de fachadas uniformes, perfectas, con sus soportales bajos, con sus huecos rectangulares, con detalles de diseño increíbles en los órdenes arquitectónicos que trazó, sobrepuestos a los arcos de medio punto que dan paso a los soportales, y también un precioso frente para la casa consistorial que se resalta con ciertos elementos en relación con el resto, pero no destaca demasiado, con lo cual la plaza de carácter cerrado que creó fue fantástica. Aparte del diseño, yo creo que fue un acierto las dimensiones que él dio. El cuadrado tenía 220 pies de lado, que eran las dimensiones adecuadas para la celebración de las corridas de toros. Esto fue uno de los primeros requisitos que se le dieron, ¿no? ¿Es una plaza comparada con otras grande, pequeña? Es una plaza pues más pequeña que otras, comparando por ejemplo con la plaza pues mayor de Salamanca, con otras grandes plazas mayores españolas, pero yo creo que lo que tiene la de Olaguíbel es una perfección, unas perfectas proporciones, ¿no? Es absolutamente perfecta, ajustándose a las necesidades y a los requisitos que tenía que cumplir y que observar, pero es absolutamente perfecta, como dice Ramón. Este cuidado en las proporciones demuestra un perfecto conocimiento de la antigüedad, para la antigüedad clásica, la antigüedad griega y romana, cuando era muy importante el respeto a unas proporciones determinadas, y a ello une un lenguaje clásico exquisito, porque realmente Olaguíbel destaca por la delicadeza de su diseño en todos los elementos y partes del edificio, y entonces realmente crea un entorno absolutamente ilustrado, clásico. Es uno de los más perfectos exponentes de la arquitectura académica, la arquitectura que se enseñaba en la Academia de San Fernando de Madrid, y todo ello creo que merece la pena destacarse porque realmente es una de las obras de arquitectura y urbanismo más interesantes del final del siglo XVIII español. No solamente hablamos del entorno alavés o vasco, sino hablamos del panorama general español, ¿eh? Aquí, por ejemplo, el Colegio de Arquitectos de Álava, pues en una publicación, en un tríptico que sacó hace unas fechas, la ruta neoclásica de Vitoria-Gasteiz, porque todo esto nos lo han tenido que enseñar pues a la gran mayoría de gasteiztarras, María, pues hace 4 días. No te pienses que la ciudadanía se sabía pues con mucho detalle toda esta historia sobre cómo fue la unión entre el casco medieval, el ensanche, y si lo hizo justo Antonio de Olaguíbel u otro arquitecto. Pues dicen que se forman 3 de las mejores plazas de Europa. No sé si es exagerar un poco. La Plaza de la Virgen Blanca, la Plaza del Machete y Plaza Nueva, Plaza España. Bueno, no sé exagerar, yo creo que el conjunto es magnífico. Si son de las mejores o no, pues no lo sé, pero realmente es precioso el conjunto de las plazas de Vitoria, y yo creo que la central, que es la Plaza Nueva, de cuidadísimo diseño, es una pieza, como digo, absolutamente excepcional, del neoclasicismo español. Uh-huh. Lo que no sabía Ramón es que los arquillos también tienen nombres, porque la obra, decís, consiste en 3 edificaciones: los arquillos del Ala, los del Juicio y la Plaza Nueva. Sí, los arquillos del Ala son los que están más cerca de San Miguel. Mateo Moraza. Sí, en la calle Mateo Moraza. Se llaman del Ala porque estaban junto a la Alhóndiga, que era el edificio anterior, que probablemente al tener unos arcos mirando hacia el sur y hacia los montes de Vitoria, inspiró esos arquillos y esa calle peatonal porticada posterior. Uh-huh. Y los arquillos del Juicio son los que están más cerca de la Cuchi. Se llaman del Juicio porque allí se celebraban juicios y estaba la cárcel, y se construyeron primero los del Juicio y luego los del Ala, porque el proceso constructivo pues fue lento, vamos, no fue todo a la vez, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues nombres para los arquillos: 22 metros de desnivel, entiendo, entre la Plaza Nueva, Plaza España y la zona de Villasuso, en la parte alta. Entiendo que ahí son 22 metros de desnivel, es lo que había que salvar. Sí, ese es realmente la gran dificultad del proyecto de Olaguíbel, que así como en otras ciudades cercanas, por ejemplo Burgos,
Donosti, Bilbao, incluso Logroño, la transición de esa ciudad gótica a la ciudad del siglo XIX se produce con un espacio intermedio tipo el Arenal o tipo Parque Verde, dado que no había desnivel. Entonces pues tenemos el Arenal o el Boulevard o el Espolón en Burgos. Soluciones mucho más sencillas. Más sencillas, ¿no? Pones un colchón verde y sigues con la ciudad, ¿no? En Vitoria la dificultad topográfica era impresionante, ¿no? Entonces esa dificultad produjo que surgieran estos espacios tan maravillosos, porque había que enmarcar ese espacio del fondón del mercado entre las puertas de las calles medievales, con una forma totalmente irregular y luego con una topografía que son esos 22 metros. Y se salvan con 5 niveles, que son muy claros. Desde arriba del Campillo bajamos que sería, por ejemplo, el primer nivel. Si vamos hacia la plaza, o sea, hacia el futuro, hacia el progreso. Bajamos al segundo nivel, que sería la Plaza del Machete. Bajamos al tercer nivel, que sería la maravillosa calle peatonal porticada de los Arquillos. Más balconada. Y que desemboca en la balconada. El cuarto nivel sería la calle Mateo Moraza. Y el quinto nivel sería ya la plaza con el ensanche, que está todo a nivel. ¿Y la Plaza del Machete existía más o menos tal y como ahora la vemos en aquel entonces? ¿O también digamos que se hizo, bueno, parte de la plaza? Entiendo que sí, porque la Plaza del Machete, la trasera de las casas de los Arquillos dan a la Plaza del Machete. Ahí no existía eso, pero ¿cómo se salvaba de San Miguel a lo que es la misma Plaza Machete? Desde la zona de San Miguel no, quiero decir desde San Vicente, desde el Campillo hasta la Plaza del Machete. ¿Cómo se salvaba antes del proyecto de la vida? Sí. Pues igual María me puede ayudar, pero supongo que estaba la Lóndiga, estaban restos de la muralla, restos ahí. Antes de estar San Vicente había un castillo. Era una zona desorganizada y abrupta. Precisamente por eso, ¿no? Porque la ciudad era medieval y estaba cerrada en sí misma. La libertad te la daban las murallas, ¿no? Luego ya cambia ese pensamiento en la Ilustración y la libertad, bueno, la da romper las murallas y progresar. Bueno, María, pues esta gran obra de Olaguibel es conocida en Vitoria, ¿crees, Ramón? Pues yo creo que vosotros tenéis que ayudar mucho, ¿no? Los medios de comunicación en divulgar todo esto, porque a veces cuando decimos que son de las 3 mejores plazas de Europa, pues probablemente sí, ¿no? Pero es que en el mundo en el que vivimos, que hay como rankings, ¿no? El número 1 de la ATP, el tal, pues probablemente la plaza de España en España sea la mejor plaza neoclásica que hay. En Europa es maravillosa, se puede comparar a la plaza de los Vosgos de París o a cualquier otra plaza real. Es una plaza a un nivel impresionante de calidad arquitectónica, ¿no? Y de calidad urbanística, ¿no? Y es una cosa que hay que vender en el buen sentido para que todo el mundo venga a visitarla, porque merece la pena. Hay otra cosa que me impresiona, Ramón, no sé si has tenido oportunidad de entrar, me imagino que sí, en locales comerciales que hay en la calle Mateo Moraza, el fondo que tienen esos locales comerciales y que te llevan hasta el subsuelo prácticamente de la Plaza del Machete, yo creo. Covachas o cómo se llaman. Sí, es que la Plaza del Machete está construida en los Arquillos del Ala. Detrás hay 7 locales, cada 2 arquillos corresponden a una covacha, y debajo de la Plaza del Machete está sustentada por unos grandes arcos, que son esas covachas, son como unas pequeñas bóvedas de cañón, y la propia plaza está sustentada sobre locales privados. Es que la diversidad urbanística y de propiedad que hay en este proyecto es impresionante. En ese sentido, pues incluso merecería la pena que los vitorianos tuvieran la oportunidad, ¿no?, algún día de ver la profundidad que tienen esos locales. Sí, hombre, yo me imagino, es que son, cuando los conoces, algunos de ellos son impresionantes. Bueno, todos son muy bonitos, hay algunos de sillería, otros de mampostería, pero bueno, yo me imagino que eso algún día será de la ciudad y será pues un gran espacio para exposiciones o un espacio público debajo de la plaza
porque tiene unas posibilidades increíbles. Bueno, María, y hemos hablado por tratar siempre lo importante al principio y luego entrar en más en detalles. Hemos hablado de la gran obra de Olaguibel, pero detrás de esa gran obra, ¿quién era este hombre? ¿Quién era Justo Antonio de Olaguibel? Pues me ha llamado la atención que sus familiares era de familia de constructores, y ya os he dicho que fue, digamos, el arquitecto del entorno, no solo de Álava, sino también de Euskadi, de Navarra, el único que tuvo la oportunidad de estudiar en la Academia de San Fernando. ¿Él quién era? Sí, él pertenecía a una familia que tradicionalmente se había dedicado a la construcción, con lo cual su padre, su abuelo habían estado dentro de todo este mundo de la construcción, pero por supuesto se habrían formado como era tradicional entonces. Vamos, que en Vitoria ya les llamarían los Olaguibel. Los Olaguibel, supongo. La familia era oriunda de Durango y bueno, en toda esta zona había gran cantidad de canteros, de maestros canteros, y la realidad es que cuando este Justo Antonio de Olaguibel nace y tiene una edad, empieza al parecer a dedicarse también a la construcción y a aprender el oficio pues con su padre, por ejemplo. Pero entonces es cuando surgen estos círculos ilustrados, y entonces en Vitoria se va a organizar una escuela de dibujo con una sala para arquitectura. Olaguibel, Justo Antonio, asiste a las clases. Allí inicialmente ya empieza a demostrarse como un gran dibujante, y entonces posiblemente esta sociedad ilustrada, el Marqués de la Alameda y otras figuras vitorianas le apoyan, le animan a que se presente a ciertos concursos de premios en la Academia de Madrid. No parece que no tiene demasiada suerte, no consigue ningún premio, la competencia era enorme, pero de todas maneras, dada la calidad y la habilidad de Justo Antonio de Olaguibel, pues al final su padre le envía a estudiar a Madrid, con lo cual esto le pone en contacto con los grandes maestros de la arquitectura, con el mundo de la academia, con una nueva forma de trabajar y de conocer el mundo de la antigüedad que les iba a servir de base. En la Academia de San Fernando pues se estudiaba la antigüedad clásica, a veces a través de los tratados de los maestros renacentistas, y esto le pone en contacto con algo que realmente no tenía en Vitoria, ¿no? Junto a ello, en la Academia de San Fernando se enseñaba a dibujar y se introduce un nuevo sistema de representación gráfica interesantísimo, que además va a llegar a dominar Justo Antonio de Olaguibel, hasta el punto de que en la academia consigue los más importantes premios que se podían conseguir, lo que se llama el primer premio de la primera clase, es decir, esto le pone entre los discípulos o los alumnos mejores de la Academia de San Fernando, y es justamente en ese momento, en ese año 80-81, cuando el Marqués de la Alameda le hace el encargo de la plaza, y entonces con ello vuelve Olaguibel a su ciudad natal, a Vitoria. Y bueno, efectivamente es el primer arquitecto de la academia que vive en Vitoria, pero no solo en Vitoria, es el primer arquitecto académico, como decía antes, de Vizcaya, de Álava, de Guipúzcoa y de Navarra. En el resto de las provincias, la entrada del mundo de la academia se hace a través de grandes arquitectos. Por ejemplo, Ventura Rodríguez, que era un arquitecto de gran prestigio de Madrid, pues va a Pamplona o va a Vizcaya a realizar obras puntuales, pero no cuentan con un arquitecto académico que viva en esos lugares hasta fechas bastante más tardías, con lo cual Olaguibel es el que introduce la arquitectura de la academia en la zona, en el País Vasco y Navarra. Suelen decir que es difícil triunfar en casa, pero bueno, por una vez podemos decir que en Vitoria, pues un vitoriano de origen durangués, pero vitoriano, sí, pues nace, triunfa, porque al fin y al cabo, pasados los años, desde luego triunfa, y muere en Vitoria, sin tener que marcharse de casa para ver plasmado su trabajo. Eso sí, nos decía antes Ramón un capítulo que igual no es tan conocido, y siempre es bonito pues conocer más, que tuvo problemas la obra respecto a que en algún momento se le quitó la potestad a dirigir la obra como arquitecto a Justo Antonio de Olaguibel.
Bueno, Olaguibel tiene problemas y no sabemos muy bien qué problemas tiene en Vitoria, porque de ser el arquitecto por excelencia, el arquitecto que traza las obras más importantes de la ciudad y del entorno de la ciudad de Vitoria, bueno, pues de repente vemos que en un momento va a ser sustituido por otros maestros indudablemente de menor categoría. ¿Pero sin terminar esta obra? ¿O terminada ya la obra de Plaza Nueva? Prácticamente terminada, desde luego terminada. Los frentes de las casas estaban terminados, el ayuntamiento también, es decir, que realmente la obra es enteramente suya, pero es muy curioso cómo cuando todavía él era un hombre joven y en la plenitud, digamos, intelectual, bueno, pues va a ser sustituido por maestros de menor categoría. ¿Y no se sabe por qué? Y no sabemos por qué, sencillamente lo constatamos. ¿Y el alcalde era el mismo, Marqués de Alameda? No, bueno, el alcalde va cambiando, pero de todas maneras va a ser sustituido por figuras también muy importantes e ilustradas. Entonces, lo que no sabemos es qué problema pudo haber para que Olaguibel fuese perdiendo, digamos, esos encargos importantes en la ciudad, y eso es una realidad. Lo conocemos a través de la documentación, sencillamente lo conocemos porque nos le encargan obras, porque es sustituido en algunas direcciones de obras, pero lo que no hemos llegado a saber es qué es lo que ocurrió para que esto se produjese. ¿Y en qué obras? ¿Qué obras no se le dan a Olaguibel y pues se concede ese privilegio a otros arquitectos? Bueno, por ejemplo, los mismos arquillos, bueno, pues la idea es de Olaguibel, sin duda alguna, la idea, la traza general, pero luego no va a ser Olaguibel el que concluya esas obras. Hay otros maestros, como por ejemplo Díez de Güemes, que va a ser el que firme el proyecto definitivo para los arquillos del ala, aunque realmente la idea es de Olaguibel, insisto, y que creo que se puede atribuir a este arquitecto, a este gran arquitecto, pero en esta y en otras ocasiones va a ser sustituido por maestros que además no van a tener ninguna relevancia posterior, o sea que no son grandes maestros. Pero, ¿qué pasó? Suele pasar. No lo sabemos, Suele realmente pasar. No lo sabemos. Este tipo de cosas pasan. Bueno, ¿y cuántos años en la construcción de esta obra, Ramón? Digamos, de la primera piedra al final de obra, ¿se sabe más o menos cuántos años llegó a costar? Bueno, pues desde que empezó la Plaza España, que es, me parece que es en octubre del 81, hasta la conclusión de los arquillos del ala, que comenzaron en 1801, no sé cuándo, igual nos puede ayudar María, cuándo se acabaron los arquillos del ala. Más de 20 años. Bueno, yo no tengo la fecha de conclusión de las obras, pero claro, son diferentes fases porque responden a distintos encargos realmente. Hay un primer encargo para el proyecto de la plaza y luego hay otro proyecto que son los arquillos del juicio, y después viene otro proyecto, un tercer proyecto para los arquillos del ala. Recuerden, el ala, Mateo Moraza, y juicio, la Cuesta de San Francisco. Exactamente. Y son 3 proyectos distintos, escalonados, para resolver el mismo problema, pero vamos, que son 3 fases muy diferenciadas. Vamos, pero no se hizo en 5 o 6 años, ¿verdad? No. No. Era una obra de gran envergadura, como se suele decir. Y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es de este momento también, tal y como más o menos ahora lo podemos ver con su escalinata que parte de la plaza y luego como de allí se llega al salón de plenos. Más o menos el ayuntamiento actual, hombre, han tenido que cambiar muchas paredes, ¿verdad? Pero las principales, el salón de plenos, esa escalinata, ¿es de este momento también, de esta época? Sí, es de esta época. Los proyectos que presenta, las plantas que presenta Olaguibel para la plaza ya indican, ya reflejan la ubicación de la gran escalera que permite salvar el desnivel entre una fachada y otra, ¿no? Y está señalada, reflejada en las plantas del edificio del frente del Ayuntamiento de la plaza. Es, por ejemplo, muy curioso, no sé, Ramón, si ha tenido la oportunidad entrar en el salón de plenos, por donde entra el público, pues bueno, pues es una puerta, abres y entras, salón de plenos. Y allí pues el público, hay muy poco espacio, pero el público se puede sentar. Pero no sé si has tenido la oportunidad alguna vez de entrar por la puerta por donde pasan los concejales.
no he ido nunca. Ya sabes dónde se sienta el alcalde, preside el alcalde de la ciudad, pues debajo de donde está sentado hay una puerta y ahí es por donde pueden pasar por esa especie de gatera los concejales al salón de plenos. Imagino que ese tipo de puertas y demás, si te descuidas, María, son de aquella época. Eso no lo sé, porque realmente las plantas no nos ofrecen esos detalles, pero posiblemente serán, no tengo ni idea. Es tan curioso cómo entran los concejales, y el otro día, pues un concejal del ayuntamiento me señalaba así con el dedo y me decía, ahí está el alcalde, ahí está. Y efectivamente, el alcalde lo puedes tocar desde esa puerta prácticamente. Bueno, alguna vez que hemos estado en el ayuntamiento y hemos consultado estas cuestiones, realmente la decoración interior, aunque las plantas y la escalera, como ha dicho María, son las del proyecto de Olaguibel, pero la distribución interior ha sido cambiada sucesivas veces. Y el alcalde está en la segunda planta con su despacho, en la primera está el salón de recepciones. Y realmente de la mano de Olaguibel queda la chimenea que está en la sala de bueno, no sé, nosotros le llamamos la sala Olaguibel, que es donde se suelen celebrar las bodas, es una de las áreas más bellas del ayuntamiento, donde está el retrato de Justo Antonio de Olaguibel, y ahí esa chimenea sí la diseñó él. Pero igual la pensó pues la chimenea del alcalde, ¿no? No sé si era también pensado como hogar del alcalde. Hoy en día allí no vive ningún alcalde, claro. Hombre, ni ha vivido ni Cuerda, ni Alonso, ni anteriormente, pero... Bueno, es una chimenea para calentar una gran sala y es un diseño muy bonito, pero el resto de cuestiones del ayuntamiento se han cambiado después. La decoración y las escaleras interiores, probablemente el salón de plenos no se ha diseñado por Olaguibel. Bueno, y aparte de esta obra, ¿qué otras obras tiene Olaguibel? María, no sé, obras religiosas. A ver, el Olaguibel diseña estas obras como las principales, indudablemente, pero aparte de esto, él también trabaja en arquitectura religiosa, ¿no? Y en la misma Vitoria, en la misma ciudad, tiene una fachada muy interesante, la fachada del convento de la Magdalena, que es una fachada curiosísima también, una fachada que sigue los planteamientos de las fachadas conventuales, de iglesias conventuales de los siglos anteriores, pero utiliza, como siempre Olaguibel, este nuevo lenguaje clásico, este nuevo lenguaje de la academia. ¿Y dónde está este convento de Magdalena? ¿O ha desaparecido? No, está próximo a la plaza. Ramón, ¿sabes cuál es? Sí, es las Brígidas, la fachada de las Brígidas. Está en la calle Vicente Goicoechea. Antes estaba en la calle Magdalena, pero Fausto Iñere de Betolaza, que es un ilustre arquitecto, lo trasladó y es una fachada realmente maravillosa. La trasladó muy bien y la respetó totalmente. Así que es otro ejemplo. ¿Y más, María, porque te he cortado? No, bueno, porque no sabía exactamente cuál era la calle en la que se encontraba el edificio hoy. Pero bueno, de todas maneras, él también interviene en ciertas reformas del presbiterio de la Colegiata de Santa María y traza también en el entorno de Vitoria, por ejemplo, en Arriaga, una torre y un pórtico precioso de orden jónico, o también en Aberasturi, en Virgala Mayor. En El Ciego traza una sacristía magnífica de planta centralizada con un cuidadísimo diseño de elementos, de pilastras, de embocaduras de huecos, precioso. Es decir, él no solo va a trabajar la arquitectura civil, sino que también trata la arquitectura religiosa con una delicadeza verdaderamente extrema, y llega a crear en el entorno de Vitoria un modelo de torre que solía llamar torre neoclásica, que sencillamente es el resultado de una depuración formal de lo que eran las anteriores torres barrocas que se daban en la zona. Con lo cual creo que en ese campo, en el de la arquitectura religiosa, también Olaguibel hace una aportación muy interesante a esta arquitectura. Por cierto, ¿qué os parece lo de meterle colores a edificios como los Arquillos? Ahora es lo último que se ha hecho en los Arquillos, la iluminación de colores. Además, es un color que lo puedes ir cambiando según
lo que se entienda por parte de los gestores del ayuntamiento, si quieres azul, si quieres rosas, si quieres amarillo, si quieres rojo. Ya sabes, la iluminación que está también Vitoria en ese sentido, pues a la noche ahora está de colores, ¿eh? ¿A un arquitecto como Ramón qué le parece? Hombre, pues lo de los colores, si están bien medidos, pues es como un cuadro, ¿no? Los colores son maravillosos o si un cuadro es malo, pues los colores son peores. A mí si están bien, pues me parecen bien. Y a propósito de los colores, María, sí. Yo tengo entendido que las carpinterías de la fachada de la Plaza Nueva eran verdes en las fachadas de los pisos posteriores y encarnadas en el basamento, ¿no? En el pórtico. Y eso, ¿a qué se debe? ¿A la ordenanza? ¿O se repiten en monumentos neoclásicos esos colores? Bueno, la verdad es que eso lo conocemos a partir de las ordenanzas que se dan para la construcción de las casas y no se han conservado en muchos edificios neoclásicos. Supongo que esto sería relativamente frecuente, pero como cualquier edificio de estos del siglo XVIII ha sufrido tantas transformaciones y repintados, pues hemos perdido ese tipo de color porque ya dejó de utilizarse después, ¿no? Pero lo que nos queda es el documento de las condiciones que tienen que cumplir los constructores, de los propietarios de esas viviendas que conforman los tres frentes de la plaza. Y efectivamente está clarísimo, hablan de esos colores que para nosotros son hoy un poco extraños, ¿no? ¿Alguien le copió, ya para ir terminando? ¿Alguien le quiso copiar? ¿En qué sentido? ¿A la plaza o al color? No, en todo lo que hemos comentado de su gran obra, no bueno, en esto de los colores, sino ¿alguien le ha intentado copiar o...? No, más que copiar, lo que pasa es que su obra tuvo continuidad, es decir, que una vez que esta arquitectura de la academia se impuso en Álava y que por otro lado la academia va formando cada vez más y más maestros y dicta unas formas de construir que se aceptan en toda España, además se aceptan por obligación porque cualquier proyecto tenía que pasar la supervisión de la academia, con lo cual esto llevó a que este tipo de arquitectura se dispusiese en toda España. Entonces, bueno, pues tuvo seguidores muy importantes, tanto en Vitoria como en todo el ámbito vasco y navarro, ¿no? Y entonces el neoclasicismo en esta zona vasco-navarra tuvo una importancia extraordinaria y todas las provincias, Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Navarra, tienen ejemplos interesantísimos de arquitectura y evidentemente, entre otras cosas, se diseñaron plazas. Entonces se diseñaron plazas mayores para Bilbao y para San Sebastián, por ejemplo, que seguían un poco la estela de Olaguibel, el tipo de plaza regular, cerrada, uniforme, que es lo que había hecho Olaguibel en Vitoria y que fueron trazadas por otros maestros. Yo no diría que se imitan, sino que continúan esa forma de trabajar, ¿no? Uh-huh. Bueno, Ramón, pues a ver si sabemos trasladar primero a los vitorianos y luego a los visitantes, pues una de las grandes joyas arquitectónicas que tiene Vitoria, si no es la más importante que tiene. Ese debe ser nuestro quehacer, ¿no? Sí, exactamente. Es que sin duda alguna es probablemente la mejor unión en todo el mundo de un casco medieval con un ensanche del siglo XIX. Uh-huh. Porque en ese sentido otras ciudades, otros puntos del planeta no tienen esa dificultad, ¿no? De los 22 metros que hay que salvar en este caso. Sí, entonces una de las cosas que tenemos a nivel mundial, pues la tenemos que disfrutar nosotros primero y luego divulgar. Y también invitaría a todos los alaveses, también no solo a conocer el proyecto de Olaguibel en Vitoria, sino a visitar esas torres que ha hablado María y la sacristía del Ciego, que es maravillosa. La sacristía del Ciego es un espacio neoclásico, vamos, digno de competir con cualquier monumento romano. O sea, es una maravilla. Bueno, pues hasta aquí lo que ha sido la tertulia de este fin de semana de Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Hoy hablando de Justo Antonio de Olaguibel, nacido en 1752 en La Pinto y falleció
en 1818. Entonces se vivía bastante menos, porque estoy sacando ahora rápidamente la calculadora. 66 años, a los 66 años murió Justo Antonio de Layuel, también en la misma calle Pintorería. Este arquitecto que nos ha dejado en forma de obra arquitectónica su gran legado. Los Arquillos, Plaza Nueva, Plaza España. Pues Ramón Ruiz Cuevas, María Larrumbe, a los dos muchas gracias. 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 Eta zuei entzule badakizue. Datorren asteburuan hemen egongo gara berriz, Eusko Ikaskuntzaren beste mai inguru batean. Izango da urteko azkenengoa. Ordura arte, agur.